leer la palabra. La cita es Hechos 11, del 19 al 26. ¿Ya todo lo tienen? Los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje, excepto a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene, que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos, y un gran número creyó y se convirtió al Señor. La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor, pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y un gran número de personas aceptó al Señor. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Y hoy vamos a mirar un nuevo capítulo en la obra de la iglesia, en el campo misionero, de cómo estamos estudiando cómo fue el origen de la iglesia. Y es algo importante que conozcamos esta historia porque también nos permite mirar toda la obra que Dios está haciendo en nuestra iglesia y en nuestras vidas. Así que aquí vemos a una iglesia que está, se puede decir, en las épocas oscuras, podríamos decir, una fase oscura de la iglesia, donde la luz del Evangelio fue trascendental para esta región. Y aquí vamos, como decíamos, estamos hablando de cómo se empezaba a mover la iglesia, ¿no es cierto? En Jope, en Cesarea, ¿cierto? Fue los últimos capítulos, cómo el Señor empieza a hacer que la palabra llegue a judíos mezclados, a romanos, a gentiles. Y aquí definitivamente nos muestra un capítulo donde ya se aleja más de Jerusalén, donde ha estado centrada toda el mensaje del Evangelio, ¿cierto? Estábamos en Jerusalén y aquí nos dice que debido a la situación tan terrible que estaban pasando los cristianos en este momento en Jerusalén, empieza la dispersión. Ya eso lo habíamos hablado, la gente que se había convertido en el Pentecostés empezó a sentir la persecución cuando mataron a Esteban. La gente vio que mataron a Esteban y dijeron, pues si a Esteban lo mataron de esa manera, pues ¿qué nos espera a nosotros? Huyamos, se puede decir. Curiosamente, los apóstoles no se menciona que se muevan de Jerusalén. Ellos se quedan en Jerusalén. Pero la gente que se convirtió al cristianismo, muchos eran de origen griego, empiezan a buscar a otras regiones donde vivir antes de que los maten. Ellos vieron ese futuro y dijeron, vámonos de aquí a una mejor región. Y dice uno, ¿qué tal si no hubiera habido persecución? ¿Qué hubiera pasado con estas personas? Se quedan cómodamente ahí, ¿no es cierto? Se quedan cómodamente ahí, es lo que pasa cuando hay épocas de paz y tranquilidad, tanto a nivel del país como a nivel personal, uno como que se acomoda. Entonces, dice Dios por algo permite esos momentos que aparentemente son circunstancias en contra, son parte del propósito que el Señor tiene. Entonces Dios aprovecha las circunstancias, ve que los empiezan a perseguir ahí y dice, esta es la oportunidad para empezar a llevar el Evangelio a otras regiones, y muchos se fueron hacia el sur, otros hacia el norte, hacia el oriente, hacia el occidente, y a medida que iban llegando, pues iban compartiendo lo que habían vivido en Jerusalén y la gente conocida de Jesús. Ya hablábamos de que había gente de África, la vez pasada con el etíope, ¿no es cierto? Y aquí vemos otra vez que Dios empieza a buscar un sitio específico, que es Antioquía. Aquí esta gente llega a Antioquía, que es una ciudad bien importante al oriente del Imperio Romano. Está al norte de Jerusalén, ahorita vamos a ver en el mapa, donde los romanos, como decíamos que es una época oscura para el cristianismo, pero para el mundo secular era una época de gloria. El gobierno romano era un gobierno poderoso, militarmente, políticamente. Ellos iban llegando y tomando territorio,
La gente, se puede decir, le iba bien, era próspera económicamente, militarmente la gente les tenía respeto, pero había libertades. Uno decía, oiga, qué bueno que la gente podía movilizarse de una región a otra, ¿cierto? Es algo importante. Hay vías de comunicación, hay información, hay cultura. Los griegos también estaban en ese momento en pleno apogeo. Los filósofos más importantes de la historia de la humanidad estaban ahí. O sea, la gente había un desarrollo intelectual. Uno decía, oye, como que buena es la situación, ¿no es cierto? Pero para la iglesia no era tan buena. A pesar de que tenían libertades, entre comillas, de que podían reunirse habitualmente en todas las ciudades, a los judíos les permitían hacer sus sinagogas. Eran muy bonitas, una de las más bonitas estaba en Antioquía, precisamente. Pero mientras no se metieran con el emperador, todo estaba bien. O sea, la gente decía, ustedes tienen que pagar impuestos, tienen que obedecer lo que nosotros digamos, pero ustedes pueden reunirse tranquilamente, como lo estamos haciendo ahorita, ¿cierto? Nosotros pagamos impuestos al César, pero nos permiten reunirnos aquí libremente. Y hay mucho desarrollo intelectual, mucho comercio, la economía se está moviendo libremente. O sea, uno podría decir, estamos en una situación parecida. Pero en la parte moral, caótica. No había ningún respaldo moral o religioso para el pueblo romano o griego. Precisamente, adore al que quiera, crea en que quiera, ¿cierto? Ponga el Dios que quiera en su vida y haga lo que se le dé la gana. Esa es la realidad de ese momento histórico que estaba pasando en todo el Imperio Romano y en toda la cultura griega. Estos hombres tienen la osadía de meterse a una ciudad especial que era Antioquía, como digo, es una tercera ciudad más importante, ahorita lo vemos, y son osados empezar a hablar del Señor Jesucristo, a pesar de que sabía que podían tener sus represalias. Filipenses 1:12 dice, hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al Evangelio. Decía Pablo esto. Y digo, qué rico que uno pueda decir eso después de que ha pasado por persecuciones, por angustias, por llevar el nombre de Cristo. Dice, todo lo que me ha pasado en mi vida ha servido para llevar el Evangelio a otras personas. Hay gente que a veces nunca va de visita a una cárcel a llevar el Evangelio. Pero de pronto atropella a alguien o le pasa una circunstancia, pasa en la cárcel y de pronto es el único lugar, la única forma para que pueda compartir a los presos. ¿Sí o no? O a veces la gente se enferma y tiene la oportunidad de compartir a la gente que está en un hospital. Y uno dice, todo lo que me ha pasado ha servido para poder llevar el Evangelio. Desafortunadamente a veces Dios permite que nos pasen cosas tremendas para compartirlo. Ojalá uno lo haga por iniciativa propia y no tenga que ser por un suceso o una calamidad. Pero al final uno dice, todo lo que me ha pasado me ha servido. ¿Para qué? Para servirle a Cristo donde me haya llevado en la situación que me haya puesto. Y eso es lo que decía Pablo. Entonces vamos a mirar un poco dónde queda geográficamente para que nos ubiquemos. Mire a Jerusalén dónde queda, aquí en la parte baja del mapa. Y estamos hablando de qué ciudades. Cirene, incluida esta región de Tiro y Sidón, está un poco más al norte, pegado al Mediterráneo. Ahí la gente se fue, algunos ahí, otros se fueron para Antioquía, que está aquí bien al norte, ¿cierto? Y aquí vemos a Tarso también, donde era originario ¿quién? Pablo era de esta región. Entonces nos ubicamos en la región donde ya hemos visto también lo que había pasado en Damasco, pero mire que cómo se empieza a expandir. Y mire Chipre, es una isla que solamente se podía llegar a través de barcos, de lanchas, no de lanchas, de canoas, se puede decir en esa época. Entonces, aquí cómo se empieza a propagar el Evangelio. Nos habla de Fenicia, como les decía, incluye las regiones de Tiro y Sidón, es lo que actualmente se conoce como el Líbano. ¿Sí? Eso sí lo conocemos ahorita actualmente, esa región. Chipre, como les decía, una isla la isla más grande del Mediterráneo, y Antioquía, que es donde nos vamos a detener un poco. Como les decía, la tercera ciudad más grande del imperio, después de Roma y Alejandría. Roma era la ciudad donde estaba el gobierno, donde estaba la parte militar, la parte política.
Alejandría era una ciudad poderosa en la parte intelectual, cultural. Y Antioquía está al oriente del Imperio Romano, era la perla del oriente, y era donde el comercio se movía en forma, o sea, era una ciudad muy próspera económicamente, de mucho movimiento, donde llegaba mucha gente de muchas regiones, y es la ciudad que el Señor escoge precisamente para que ahí fuera una explosión de la información a través de todo el Imperio Romano. ¿Sí? Era una ciudad donde venían de muchas ciudades, iba gente del África, iba gente de Asia, iba gente de lo que se conoce como Europa, o sea, todas las regiones, la gente iba ahí por el comercio, por el dinero. Era una ciudad muy próspera, había mucha gente rica. La formó Seleucuco Nicator, hijo de Antíoco, y por eso le ponen ese nombre. Eran capitanes de guerra, de generales del ejército. Ellos habían tomado esta región, el padre de este Seleucuco, y 300 años antes de Cristo. Y por su padre le pone este nombre de Antioquía. Como le decía, la capital oriental, se puede decir, del Imperio Romano, y allí venían griegos, romanos, sirios y judíos. O sea, era una ciudad multicultural. ¿Con qué la podríamos comparar hoy actualmente? Una ciudad como Nueva York, por decir, donde hay gente de todas partes del mundo, donde la economía se hacen los grandes negocios, donde hay de todo, pero la moralidad, cero. Ahí precisamente era el templo más grande de Apolo y Artemisa, eran los dioses más grandes de la cultura griega, y la gente estaba bajo el imperio de Calígula. En ese momento estaba gobernando, y si algo no dio de Calígula, era lo más terrible, perverso que había, donde se hacían orgías en los templos, donde la inmoralidad sexual era total, donde había homosexualismo, donde había de todo tipo de vejámenes. Ese era lo que estaban viviendo los cristianos en ese momento. Y esta es la ciudad cosmopolita, se puede decir, donde se hacía de todo. ¿Por qué? Porque el que mandaba era el Dios, dinero. ¿Sí? Entonces todo lo se permitía, y es donde los cristianos deciden irse, los judíos en ese momento, cristianos, se van a vivir allá, y podían hacer sus templos también, los dejaban adorar, y no había mayor problema siempre y cuando pagaran impuestos, y podían hacer las construcciones que querían. Entonces podían tener cierta paz, pero al mismo tiempo tenían mucha oposición, y muchos los veían como una secta más de los judíos. ¿No? Que los judíos allá están reunidos, pues que se reúnan. O sea, es una religión, hay otra secta más de los judíos, gente tranquila, que ellos adoran a su Dios, dicen que solamente tienen un Dios. Nosotros tenemos muchos, pero bueno, la gente los dejaba ahí. Empezaron a crear sospechas cuando se reunían a tomar la cena, que ahí sí no participaba nadie más sino ellos, solamente los judíos. Entonces decía, estos están como haciendo reuniones secretas. Y empezaron a tener ciertos inconvenientes por eso, porque decían, estos están como reuniéndose a escondidas en las catacumbas, y eso es lo que les preocupaba al Imperio Romano en ese momento, pero el resto podían estar reunidos con cierta tranquilidad. Eso es lo que actualmente se conoce como Siria. ¿Se han oído de Siria estos días en las noticias? Y ahí empezó el cristianismo, curiosamente. Lo que ahorita está lleno de guerras, de conflictos internos, esa es la actual Siria. Pero ahí empezó la primera, se puede decir, la iglesia más grande dentro de los judíos. ¿Qué nos dice la palabra? Que el mensaje era ¿para quiénes? Solamente para los judíos. O sea, la gente se reunía entre ellos, compartían lo que Jesús había hecho, seguían reuniéndose, como digo, tomaban la cena, pero eran puros judíos. Era muy, muy selecto el grupo, donde se hablaba del cristianismo, y el mensaje solamente era para los judíos. ¿Y los gentiles qué? O sea, todos, como digo, ahí había gente de todas las nacionalidades, y nadie se atrevía a hablarles a ellos, como que esto es nuestro nomás y para nosotros. Y empezamos a ver que precisamente los primeros cristianos ¿quiénes? La vez pasada, a quienes compartieron ¿a quién le compartieron la vez pasada en Cesarea? A Cornelio. Eran los primeros. Entonces ya Pedro había dicho, mire, el Señor también es para los gentiles. Esto no es para nosotros solamente, es para todos. Entonces ya la gente empezó a mandar a buscar, a llevar el evangelio a otros que no fueran judíos. Pero aquí en este momento que nos está hablando la historia, estamos hablando casi que 10 años después de la muerte
de Jesús, apenas la gente se atreve a compartir esto para los gentiles. Básicamente podríamos decir para los paganos también. Como le decía, Roma, Grecia, todo eran ciudades paganas, donde adoraban a todos los dioses. Y esta gente fue atrevida en el sentido de que vamos a compartirle también a ellos. De que no somos muchos dioses, sino que hay un solo Dios verdadero. Y que mandó a su Hijo a morir por nosotros y que estuvo aquí en la tierra con nosotros. Ese fue el mensaje que ellos tenían que llevar. Y llegan, dice, personas de ¿dónde? Chipre, que es una isla. Mire dónde había llegado la palabra a una isla. Y de Cirene, que es en África. Ni siquiera son personas que salen de Jerusalén. Ya se habían ido judíos a otras regiones en esos 10 años. Y en este momento llegan ahí, nos dice quiénes son. Son personas anónimas. Dios utiliza para esta obra no a sus apóstoles. Nos dice que personas que estaban allá, y ellos son los que empiezan a compartir el mensaje en Antioquía. Anónimos completamente. ¿Sí? ¿Nos damos cuenta de eso? ¿Sí dice eso en el versículo 20? Y nos dice que de estas regiones viene la gente a compartir la palabra. ¿Cuál es el mensaje de ellos? Dice ahí la palabra. Llamaban simplemente las buenas nuevas. ¿Qué son las buenas nuevas? Es lo que se conoce como el Evangelio. Darle esperanza a la gente, decirle, miren, ustedes están cansados de tantos dioses que no les dan resultado. La gente busca en quién creer, confiaban en el dinero, la gente vivía decepcionada, habían ido a adorar el sexo, a hacer todo, y la gente no encontraba cuál es el camino correcto. ¿Qué es lo que pasa con el mundo? La gente prueba una cosa, prueba otra cosa, creyendo que esto es lo correcto, y cada vez se sienten más vacíos, más solos. Y esta gente lo que le dice, miren, Dios estuvo aquí en la tierra, vino a la tierra por nosotros, lo crucificaron, resucitó. Ese es el mensaje del Evangelio. ¿Sí? Y ahora tenemos una esperanza real y viva. Y está vivo, ¿cierto? Y nos ha resucitado a nosotros también. Si usted se siente como muerto, la única esperanza que tiene es Cristo. Es el mensaje que ellos están dando. Eso es lo que dice que iban a compartir ahí. Y empezó la gente a creer. La gente empezó a convertirse. ¿Qué nos menciona en el versículo 21? Que ellos compartían y tenían el poder. ¿Sí? ¿Poder de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, eso es algo fundamental para que la palabra se riegue. No solamente es compartir, es que van respaldados por el Espíritu Santo. Uno dice, oiga, pero ¿qué le digo a tal persona? Usted tranquilo, el Espíritu Santo es el que hace la obra. Y es el que le va a poner las palabras y las oportunidades para hablar. Y esta gente empezó a compartir en esa ciudad, a decirle a los romanos, a los filósofos, a los griegos, a todos los que estaban en esas regiones, ricos, pobres, y eran unas características que veía la gente. Decía, oiga, aquí un esclavo puede ser obispo. Esto es una ciudad de alrededor de más de 500,000 habitantes. Dicen que Roma tenía en esa época 1,5 millones de habitantes, pero 900,000 eran esclavos. Así era la desigualdad que tanto se alega ahora de la desigualdad social. En esa época eran de 1,5 millones, 900,000 eran esclavos. 300,000 pertenecían casi al ejército y a la cúpula de gobierno. Y el resto eran el resto de la gente. O sea, siempre se puede decir la minoría, donde estaban libres, donde la clase media, se puede decir, era los menos. Imagínense en esta ciudad, como digo, de 500,000 habitantes, seguramente da proporción. Y los romanos decían, oiga, aquí los esclavos de los judíos pueden ser obispos, pueden predicar la palabra. Esta gente acabó las clases sociales, no importa de dónde vengan, todos comparten lo que el Señor les pone a predicar. Entonces la gente empieza a ver algo diferente ahí y empieza a ver que crecían, que eran felices, es lo que la gente veía. ¿Por qué? Porque tenían el poder del Espíritu Santo. Primera Tesalonicenses 1:5, y eso es lo que tenemos que tener muy claro. El Evangelio no solamente es palabra, es compartir palabras, sino que tiene que estar respaldada por el Señor. Porque nuestro Evangelio le llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien.
Entonces, miren, el Evangelio no es no es otro poco de charlatanes. Porque esta gente estaba acostumbrada, como digo, llegaban filosofías de todas partes del mundo, oriental, y la gente se iba. Pero la gente probaba y no había convicción de la gente. Por eso vivían buscando alternativas. En el Evangelio no, la gente tiene que oír y el Espíritu Santo es el que las convence. ¿Por qué? Porque nadie se hace matar por esto. ¿Qué es lo que pasaba? Esa gente sabía que ellos si creían y estaban convencidos, estaban expuestos a morir. Porque tenían un gobierno que en cualquier momento los podían atacar, los podían perseguir, como venían haciendo todos. Ellos estaban en libertad, pero al mismo tiempo sabían la amenaza que tenían. Por eso las catacumbas se reunían a escondidas por muchas cosas, porque ellos sabían que en cualquier momento Calígula era un tipo temperamental. En esos días, como les decía, se le había ocurrido que en el templo de Jerusalén tenía que estar la estatua de él. Entonces, como decía, la gente estaba concentrada mirando cómo le quitaban esas locuras de la cabeza a Calígula. Y por eso la religión judía, que eran los que perseguían en ese momento a los discípulos y al cristiano, no era tanto el gobierno. En ese momento, espera un momentico, primero enfrentemos a Calígula y después sí nos ponemos, miremos a ver qué es lo que dicen los apóstoles o los discípulos de Jesús. Ellos estaban concentrados en lo que Calígula fuera a hacer. Sabían que en cualquier momento cambiaba de opinión y los podía aniquilar a todos los cristianos. ¿Sí? Entonces, para que entendamos un poquito Entonces, había una convicción: el que aceptaba a Jesucristo sabía que en el momento empezaba un problema para ellos. El declararse cristianos era un riesgo de muerte. En cualquier momento los podían... Entonces tenían que estar convencidos. ¿Quién los convencía? El Espíritu Santo. No eran unos charlatanes que simplemente venían a decir que alguien murió por ellos, sino que el Espíritu Santo era el que convencía a las personas. Y tenía el poder para hacerlo. 1 Corintios 3:9 nos dice: en efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Y eso es algo fundamental que tenemos que tener claro. Uno, cuando comparte algo, simplemente está colaborándole a la obra del Señor. La obra no es nuestra. Entonces uno tiene que descansar es en el poder del Espíritu Santo. Porque la gente empieza a tratar de convencer a la gente de lo que estamos diciendo es verdadero. Como si el trabajo fuera nuestro. Solamente somos colaboradores de Dios. Y digo, gracias a Dios que nos ha permitido trabajar en su obra. Eso es un privilegio que tenemos. Pero solamente somos colaboradores. Ayudamos, pero la obra no es nuestra. El que convence a la gente es el Espíritu Santo. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Y si estamos respaldados por él, pues la gente va a estar convencida. Pero no es una labor nuestra estar convenciendo a la gente. Uno tiene que dar es el testimonio de lo que cree. Y está diciendo: oye, nosotros estamos dispuestos a morir por esto. Eso sí lo puede uno decir. ¿Sí, cierto? ¿Estamos dispuestos? Y eso es lo que dice que creía la gente. Primero, lo que dice la gente, creyó el mensaje. Decir: oiga, esta gente, estoy de acuerdo con lo que dicen, estoy de acuerdo que esto es verdad. Eso es la fe que esta gente tenía. Estos no vieron a Jesús. Simplemente dijeron: oiga, lo que hemos estado buscando, nuestra vida, nuestra alma, nuestro interior, esta gente nos dice que ahí está la esperanza, que esto es real, que eso es un Dios vivo. Todos los demás dioses ellos eran estatuas, todos tenían tumbas, pero el que le estaban presentando dijeron: oiga, este resucitó y dijo que iba al cielo y que volvía. Pero hay muchos testigos que dicen que, y tiene que ser verdad, porque esta gente, como digo, está dispuesta a morir. Y eso no lo hace cualquiera. Entonces, la gente creía el mensaje. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu Santo también los convencía. ¿Y a quién le creyeron? A los discípulos. Dicen que le creyeron al Señor. Porque era el que estaba haciendo la obra. No eran por las personas tan anónimas que veían. Él le creyeron al Señor. Y encontrar esta frase que me gustó: no es cree y sé salvo, sino cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. A veces pasa desapercibido en eso. Uno le dice a la gente: usted cree y es salvo, pero ¿cree en qué? Porque la gente, todo el mundo cree en algo.
Y los romanos y los griegos era un pueblo que creía en todo. ¿Sí? Y uno habla con gente aquí en la ciudad, compañeros de trabajo, y la gente cree. ¿Sí? Como le hablamos la vez pasada, creen en la laminita, creen en la estatua, creen en la flor, creen en la piedra, creen en la tumba, la gente le cree a todo. Pero con nada se satisface y con nada sienten la tranquilidad y la paz que da el Señor. Esa es la realidad. Entonces la gente de creer, cree. ¿Pero en quién? Entonces hay que creer es en quién, en Jesucristo. Ellos, dice ahí la palabra, creían en el Señor. Y eso es fundamental. ¿Y se convirtieron a quién? Al Señor. ¿Qué es convertirse? Es cambiarse. ¿Cierto? La gente cambiaba su conducta. O sea, cambiaba sus creencias, cambiaba su forma de pensar. Por eso dice, la vuelta del corazón al Señor es la evidencia de haber creído. Uno no puede decir, es que yo creo en el Señor, pero todo sigue igual. ¿Sí o no? ¿No vemos eso, una cantidad de gente en las iglesias también? Que dice, oiga, yo creo y ahora soy cristiano y asisto a una iglesia, pero uno lo ve en la calle y dice uno, pues, yo lo veo igualito. Aquí no ha cambiado nada de su forma de ser. Sigue hablando igualito, sigue pensando igualito, sigue comportándose igualito. Entonces, ¿en qué se convirtió? En un religioso que cree en todo. Cree en algo más que dicen que ahora en una iglesia cristiana. Pero es cristiano, no se ha convertido. Nada. Fíjense que aquí la noticia de esos cambios de la gente y que la gente estaba cambiando su forma de pensar, cambiando su forma de ser, llegó a Jerusalén. Tenía que haber sido una noticia y un cambio importante desde que la noticia empezara a trasladarse 500 y pico kilómetros que había de distancia entre Antioquía y Jerusalén, para que la noticia llegara allá y decir, oiga, está pasando algo en Antioquía, la gente está cambiando, la gente está aceptando a Jesucristo. Esa gente que eran totalmente inmorales, completamente paganos, que creían en todo, la gente ahora hay un movimiento allá especial que está cambiando la gente. Y la noticia llega a Jerusalén. Jerusalén estaban, como digo, todos los apóstoles todavía ahí, encerrados. Ellos decían, pues como que se acomodaron ahí. Algunos, la Biblia no nos habla mucho de qué estaban haciendo estos apóstoles en estos 10 años. Se supone que algunos salieron por regiones cercanas, pero seguían concentrados en la región de Jerusalén. Eran judíos todos, ¿sí? De pronto muchos de ellos no eran gente culta, educada, ilustrada, no sabían de pronto el griego, ellos hablaban arameo, ¿sí? Entonces es probable que decían, no, pues no sabemos el idioma, pues aquí nos quedamos. Es probable también que haya pasado eso. Pero ellos se enteran de esto y no va uno de ellos. Le dicen Bernabé. ¿Bernabé de dónde era? De Chipre. Entonces sabía el griego. Vaya usted a mirar a ver qué ha pasado. ¿Se acuerda de Bernabé? ¿Dónde había actuado Bernabé la vez pasada? Cuando él aceptó a Saulo cuando llegó, ¿cierto? De Damasco. Y él también podía decir, yo ahorita vamos a hablar un poco de Bernabé, pero es un personaje crucial en la obra del Señor para que la palabra llegara a nosotros. Como decía, no era un discípulo del Señor, no era un apóstol del Señor, era un diácono, una persona que estaba dispuesta a servir al Señor en lo que lo mandara, pero no era de los 2 apóstoles. Y esta gente le encomienda a Bernabé, vaya, usted mire que lo que está pasando allá en Antioquía, que estén haciendo las cosas bien, que estén profetizando, estén dando la palabra fiel como el Señor la mandó, y mandan a Bernabé. Como le decíamos la vez pasada que lo estudiamos, su nombre traduce hijo de consolación, y dicen que es la persona que tiene más claro ese nombre y que hizo honor a su nombre. ¿Qué hace una persona de consolación? Precisamente ayudar a las personas que están en dificultades, que aman a la gente, que sienten el dolor de la gente. Eso es lo que hace él. Yo me imagino una persona con una mente abierta, en el sentido de, como decía, con Saulo no tuvo celos, fue el que dijo, hombre, si el Señor hizo esa obra con él, bienvenido. Él podía ser perseguidor de los cristianos, pero si el Señor hizo la obra, la hizo completa. No tenemos nada que temer de él. Y fue el que lo ayudó también a escapar y fue una persona cercana a Saulo
cuando él llegó a Jerusalén. Era un hijo de consolación. ¿Qué nos dice la palabra que era en el versículo 24? Si ustedes ven ahí en su texto. ¿Quién era Bernabé? La vez pasada lo hablamos. Y decía, Bernabé era un hombre bueno. Lo cataloga así la Biblia. ¿Qué es una persona buena? Pues una persona buena, ¿cierto? O sea, la gente caía bien ante la gente no tenía mucho que hablar mal de la persona, se comportaba bien, como decía, podía ser buen esposo, buen hijo, buen padre. En general, una persona que uno considera buena persona. Así lo cataloga la Biblia. Pero era llena del Espíritu Santo. Cuando decíamos que una persona llena del Espíritu Santo, ¿qué quiere decir? Que había gozo. Eso es lo que una persona llena del Espíritu Santo. No era que no nos dice que hiciera milagros, que hablara en lengua. O sea, es una persona que lo cataloga como llena del Espíritu Santo. Era una persona que cumplía lo que es el fruto del Espíritu Santo. Humilde, ¿sí? Con dominio propio, todo lo que hemos hablado del fruto del Espíritu Santo. Y algo característico, era firme en la fe. Una persona de fe. No era una persona que estuviera yendo de un lado para otro, que un día creyera una cosa. Era una persona que estaba convencida de lo que creía. Que no le importaba, como digo, echarse un viaje de 500 kilómetros simplemente en forma obediente y por mirar en qué podía ayudar a la obra que estaba pasando en Antioquía ahí en ese momento. ¿Qué es lo que ve Bernabé cuando llega a Antioquía? ¿Qué nos dice la palabra ahí? Dice, evidencias de la gracia de Dios. Y es importante porque uno dice, uno lo que ve cuando llega, ¿ustedes qué ven en esta ciudad? Yo me preguntaba. Uno dice, ¿qué veo en esta ciudad? Ese hombre llega a Antioquía, no dice que fuera un asiduo visitante de ahí, pero él dice, cuando llega a esa ciudad, dice, aquí hay evidencia de la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Dice uno. ¿Saben qué es la gracia de Dios? El hombre dice, oiga, aquí precisamente Dios fue especial con esta ciudad. El hombre, porque nos cuenta la historia que es una ciudad completamente inmoral, corrupta, lleno de cantidad de problemas sociales, mucho esclavo, mucha cosa. Es lo que nos cuenta la historia. Los libros de historia nos muestran Antioquía, el desorden total, la gente seguramente adorando el dinero, detrás del dinero. Es lo que importaba en ese momento, una ciudad como Antioquía, pero inmoral completamente, que hacen orgías en los templos, de que hay homosexuales, de que hay una cantidad de cosas que el Señor no le agrada. Y este hombre dice, vio la gracia de Dios ahí. Como decía, es como llegar a Nueva York y ver todo el desorden que pasa en Nueva York y los barrios rojos y toda la situación, las zonas no rosas sino rojas. Y uno dice, oiga, la gracia de Dios está aquí. ¿Por qué? Porque lo que uno ve es lo que también tiene su corazón. ¿Sí? Alguien comentaba la historia de una entrevista de trabajo que le preguntaba, ¿y usted de qué empresa viene? Y la persona decía, no, eso allá son puro chismes, puro acoso sexual, o sea, empezaba a hablar barbaridades de la empresa donde venía. ¿Sí? Y otra persona que entrevistan le hacen la misma pregunta y dice, no, allá todo el mundo era muy buena gente, los jefes eran como correctos, y dice, esta es la persona que yo necesito. Y alguien le preguntaba, ¿pero por qué escogió de esa manera? Preguntándole, decía, porque la gente, de acuerdo a lo como ve, lo que cuenta, lo que ha pasado, es lo que lleva en su corazón. Y yo, no, a mí no me interesa, porque el tipo de aquí va a salir hablando lo mismo como llegó. Igualito. La gente ve lo que lleva dentro de su corazón, así ve a los demás. Entonces la persona, si es amargada, si viene amargada del otro puesto, del otro trabajo, va a salir amargada de este trabajo también. Lo más seguro es que suceda así. El problema no es la gente, la perspectiva es de cómo ve usted a las personas. Si usted ve mal a Cartagena, revísese usted interiormente.
Porque somos así, tendemos a ver el mal en las personas, a criticar a las demás personas. Y Bernabé dice, él no está desconociendo que haya problemas, pero dice, mire, la gracia de Dios está en este lugar. Dios está trabajando en este lugar. Él ve un sitio de esperanza, un sitio para donde agradecer al Señor y decir, oiga, qué rico, Señor, que tomaste en cuenta esta ciudad y estás empezando una obra aquí. La gente está empezando a cambiar. Eso es la gracia del Señor. Escoger una ciudad como Antioquía y decir, mire, la gente aquí tiene libertad todavía de compartir la palabra. Eso es un privilegio. Solamente por la misericordia de Dios. Y es lo que él ve. Dice, veo por la gracia de Dios aquí, en esta ciudad de Antioquía. Son evidencias de la gracia de Dios. Como decía, el podernos reunir hoy aquí libremente. Eso es la gracia de Dios. Y hay que ser agradecidos por eso. Si podemos, como decía, votar libremente, que hagan de ahí para allá con los votos y cambiar, eso es un problema, pero tenemos la libertad todavía de hacerlo. Y eso es la gracia de Dios. Hay sitios donde nadie puede ir a votar, donde le preguntan a la gente, nada, no tienen en cuenta. Aquí muy cerca lo tenemos. Entonces uno dice, oiga, aquí hay la gracia de Dios con esta ciudad, con este país. Y eso fue lo que Bernabé llega y viene a Antioquía. No está hablando de la corrupción, no está hablando de la... Bernabé ya lo que ve es el trabajo que habían hecho los diáconos. Sí, pero ¿qué tanto podían haber hecho? O sea, ellos sabían que estaban haciendo, que la gente estaba transformando, pero no era que la ciudad fuera una ciudad cristiana. ¿Sí? Es una persona llena del pecado, pero en medio del pecado, como dice, sobreabunda la gracia de decir, oiga, hay libertad para compartir y la gente está creyendo, está empezando a creer. Así lo dice la palabra. Entonces uno dice, él vio fue la gracia de Dios. Dice, aquí hay una oportunidad y tenemos libertad para compartir la palabra. ¿Sí? Y la gente está empezando a creer y está empezando a convertirse, a cambiar su forma de pensar y su forma de actuar. Lógico. Pero como digo, es la visión de que uno ve. Porque uno dice, uy, no, esta ciudad, eso está lleno de pecado, vámonos de aquí. Es lo que la gente dice. Aquí son materialistas, aquí son egoístas, aquí la gente es devorándose unos a otros. ¿Sí? Y es lo que la gente uno ve, y Bernabé podía haber visto eso. Pero lo que nos dice la palabra es que él vio la gracia de Dios en esa ciudad. De que la gente dice... Y leemos 1 Corintios 15:10. Solamente dos precisamente dijeron, aquí vemos las cosas buenas, a pesar de que era el pecado, las mismas cosas, un gobierno, un imperio que estaba en el momento dominando todo, abusando de la gente, y les dio miedo, ¿sí? Y había libertades también en ese momento, pero sí es muy propio el ejemplo que tú dices. Es la visión que uno y es lo que uno lleva adentro. Lo que hay en el corazón, de acuerdo a eso, ve las cosas. Y eso es importante que lo tengamos claro. Pero por la gracia de Dios, dice Pablo, soy lo que soy. Y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Y es algo importante que lo tengamos claro. Uno lo tiene que mover la gracia de Dios. Cuando uno entiende la gracia de Dios, que Él nos escogió, que no es por los propios méritos, sino que es un regalo del Señor. Que hoy estemos creyendo en el Señor, que hemos cambiado nuestra mente, nuestro corazón, es porque Dios lo quiso así. Amén. Sí, no porque seamos muy listos. Y dice, todo lo que yo hago, por la gracia de Dios. Pablo lo tenía clarito, pues decía, pero a mí sí me habló directo, me tumbó al suelo, yo no iba buscando al Señor ni nada, yo lo estaba atacando, pero por la gracia de Dios me escogió. Y hoy ya estoy aquí dispuesto a dar la vida de Él, no porque yo estuviera por mis propios capacidades o méritos, que tenía mucho seguramente, pero era la gracia de Dios. Y eso es lo que uno tiene que hacer. Dice, con más tesón trabajo cada día por el agradecimiento a que Dios me escogió. Yo trato de hacer las cosas con mayor esfuerzo, con mayor dinamismo, con mayor voluntad.
Eso es lo que Pablo nos dice. Esa es la gracia de Dios. No hay nada para echarnos gloria a nosotros. No era porque Bernabé dijera, oye, qué buen tipo Bernabé. Era una buena persona. Pero, él ve la gracia de Dios trabajando en esa ciudad. ¿Qué sintió Bernabé cuando llega allá? Dice la palabra que él se alegró. Y uno dice, oye, pues sí, chévere, se alegró. Pero ¿cuánta gente no dice, ¿y aquí quién vino a hablar? O sea, ¿esto es obra de quién? ¿O estos de dónde aparecieron? Unos anónimos aquí. ¿No hay ningún apóstol aquí? ¿Nadie que ponga orden, nadie que ponga disciplina? O sea, la gente empieza a criticar a veces las obras por esperar que tenía que ser hecha por alguien especial. Si no es respaldada por alguien y no tiene eso no es de Dios. Él dice, hombre, aquí la gente está cambiando su forma de pensar, su forma de actuar. Sigue habiendo muchos problemas. Pero yo me alegro del Señor que empezó una obra aquí. Y después de que empieza, no hay quien la detenga. Y él veía todo eso y él se alegró de ver la obra. No importaba que no fuera él el que lo hubiera empezado, que nadie conocido, como digo, eran anónimos. Pero él dice, aquí el Señor está orando. ¿Sí o no? ¿Y eso es motivo de qué? De alegría, de gozarnos, de darle gracias a Él. ¿Sí? ¿No están muy convencidos? ¿No están muy alegres? Uno tiene que estar alegre cuando la palabra de Dios se divulga. No importa quién la está divulgando. Pues digo, ¿cuántos países no se puede llevar una Biblia? Es muchísimos. Todavía esta semana veía que hay más de 200 y pico millones de personas donde todavía no pueden leer una Biblia porque no ha sido traducida a su idioma. Yo decía 200 y pico millones, o sea, 3 Colombias, 4 Colombias, donde no ha traducido, no tienen forma de leerla porque no está traducida a su idioma. ¿Y en cuántos países no está prohibida? Que a pesar de que está en su idioma no la pueden leer. Entonces cada vez que uno dice, oiga, si encuentra una Biblia allá, y a mí me ha pasado en China cuando estuve por allá y de pronto uno ve en un aeropuerto a alguien con una Biblia y dice, oiga, chévere, ese tiene una Biblia. La gente no puede tener Biblias, no la puede repartir. Entonces cuando uno encuentra a alguien leyendo una Biblia dice, oiga, qué chévere. Porque solamente los extranjeros podemos llevar una Biblia nomás. Entonces uno dice, qué rico que la gente pueda estar leyendo una Biblia y uno va aquí a cualquier consultorio y encuentra Biblias, y dice, oiga, qué chévere que el Señor está obrando en esta ciudad. ¿Sí? En vez de estar quejándose por tantas cosas, alégrese, que aquí hay libertad de llevar una Biblia, a pesar de que muchos la esconden para que no los vean en la calle, pero como el hombre piensa en su corazón, así es él, lo que les insisto. Así era Bernabé. Eso es lo que había en su corazón, así pensaba, que decía, qué rico, chévere, que esta gente esté llegando a la palabra del Señor. No seguían los problemas, seguramente, seguían bajo el imperio, seguían con muchos problemas, persecuciones, pero el hombre estaba alegre de que la palabra del Señor estuviera entrando. ¿Qué hizo Bernabé? ¿Cuál fue el papel de Bernabé? Él llegó allá a criticar, como digo, lo que habían hecho, a mirar cómo transformaba a esta gente, a ver que por envidia de que él tenía que llevarse la gloria. No, él no llega. Él podía haber dicho, es que yo vengo respaldado por los apóstoles, me mandaron aquí, entonces ahora obézcame y los voy a poner en orden porque está guachafita aquí de Antioquía, como que no me gusta, ¿no? Él no llega a hacer ninguna crítica ni nada, como digo, lo único que llega es a exhortar, a animar. Nos dice, oiga, ustedes, esta ciudad de pronto es muy dada a creer en muchas cosas. Tienen muchos dioses. En cada esquina hay una estatua. Y la gente adora esas estatuas. Hay miles de dioses. Esto no es un dios más. Aquí, ustedes han creído, es para que se queden firmes ahí. Esto no es de paso. Es lo que se puede decir que le inquietaba un poco, era que la gente estuviera fiel a lo que había creído. Decía, esta gente de pronto por la persecución se nos puede desanimar. Ahorita están tranquilos, pero en el momento que lleguen a perseguirlos, de pronto se me desaniman. Porque la gente de pronto es facilista y quiere la comodidad
y va a pensar que es un Dios más y donde buscan una salida y que les arregle los problemitas. Y el hombre llega a exhortarlos, a decirle, mire, los problemas no van a desaparecer, pero el que no desaparece es el Señor, que va a ser por hoy y siempre va a ser el mismo. Que eso es el mensaje que él tenía que dar. Era animarlos, a exhortarlos. Eso es fundamental en eso. Tenemos momentos en la vida cristiana de desánimo. Y qué rico cuando alguien llega y dice, mire, a usted no le ha pasado nada. O sea, si supiera todo lo que ha pasado en Jerusalén, y han matado a varios, y están persiguiendo a varios, y los han apedreado, pero seguimos alegres, animados. ¿Por qué? Porque el Señor es fiel. Cuando la gente ha tenido experiencias difíciles en su vida cristiana, ¿cuál es la función de ellos? Animar a los que están empezando. ¿Cierto? Decirle, mire, a mí ya me ha dado cáncer. Y ya el Señor me sanó. Y al que está con cáncer en el momento dice, porque yo pensé que porque me dio cáncer era porque Dios no estaba conmigo. ¿Cierto? Pero si esta persona ya pasó por eso, pues yo me animo. ¿Sí o no? Yo veo esa propaganda por ahí, dice, yo empecé una fundación cuando mi hijo murió. ¿Sí han visto la propaganda por ahí? Y eso me puso a trabajar por la gente. Y uno dice, pues las personas que han tenido una muerte de un hijo, dicen, oiga, si esta mujer hizo eso, porque yo no. No se echó a la pena, sino que esa experiencia les sirvió ¿para qué? Para ayudar a otros que pueden estar en la misma experiencia, ¿cierto? Entonces, la persona que ha pasado por problemas, la función ¿cuál es? Animar a los otros, que de pronto no han empezado o están empezando esos problemas. Yo les digo honestamente, a mí me encanta hablar con Fulvio. Cada vez que me siento con él y me cuenta todo lo que ha vivido en su vida, digo, no, pues los problemas de uno no son nada, o sea, ¿sí? Es una cajita de sorpresas cada vez que nos sentamos. A mí me anima enormemente por todo lo que ha vivido, ¿sí? Son experiencias, y uno dice, oye, qué rico, ¿sí? Y que ahorita está contento y alegre y sigue siendo fiel al Señor. Es un motivo que a uno lo fortalece cada día, decir, oiga, si ya pasó por eso, ¿yo a qué le voy a temer? ¿Cierto? Eso es una función que le da a las personas que le han dado oportunidad de vivir experiencias. Y Bernabé hace lo mismo. ¿Qué hace? Exhortarlos y los anima a seguir luchando, a seguir adelante. Esa es la función de Bernabé. 1 Corintios 15:58. Pablo decía, por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Mire que Pablo aprendió esto de Bernabé seguramente. Decía, oiga, persistan, esto no es de paso, esto no es todo color de rosa. ¿Sí? Ustedes tienen que ser inconmovibles, o sea, ustedes no pueden dar de un lado para otro. ¿Sí? Y a veces uno dice, es que esto no sirve para nada, este trabajo yo le comparto a esa gente y sigue igualito. Y eso desanima. Pues él les dice, miren, esto no es en vano el trabajo. Dios les va a recompensar algún día. De pronto no lo ven aquí en la tierra, de pronto, como dicen, terminan presos, terminan apedreados, terminan enfermos, terminan pobres, Pero mire, vale la pena. Es lo que está diciendo Pablo. Y es lo mismo que seguramente aprendió de su amigo Bernabé. Por último dice, la gente se agregaba mucha gente a esto. O crecía. ¿Qué dice ahí? El versículo, creo que 25. O 24. No, en el texto original. En Hechos. Creo 25 o 24. Después de que llega Bernabé. No, antes. Bernabé era un hombre bueno, lleno de fe y del Espíritu Santo, así que una gran multitud se agregó para seguir al Señor. Se agregó. La palabra que se pone en la traducción de agregar es lo mismo de donde viene la palabra prótesis. ¿Saben qué es una prótesis? Algo que reemplaza y se pega completamente. ¿Se han visto las prótesis de las piernas? Que ellas terminan, algo que fue amputado, se pone una prótesis y termina haciendo la función adecuada como antes se hacía.
pero eso está completamente insertado. ¿Sí? Nosotros nos mandan a evaluar las prótesis habitualmente y uno lo que mira es que no se aflojen. El cemento que les ponen a las prótesis tiene que estar muy fijo. O sea, y uno tiene que no vaya a haber un tipo de movimiento o vibración dentro de ella. Eso es lo que uno evalúa en las prótesis. ¿Por qué? Porque con el movimiento se puede soltar y se caen. Si no hace un buen callo, si no hace un buen cemento, la prótesis se suelta. Entonces, ¿qué hay que mirar en la prótesis? Que esté bien cimentado, bien puesta, bien fija. Porque con el trajín se puede llegar a soltar. Entonces, hay prótesis para jugar fútbol. Imaginen una patada, sale la pierna volando. O sea, hay prótesis que cada día eso se ha desarrollado más para que estén más y más firmes y sea como la pieza original. Josué 22:5 dice: esfuércese por cumplir fielmente el mandamiento y la ley que les ordenó Moisés, siervo del Señor. Amen al Señor su Dios, condúzcanse de acuerdo con su voluntad, obedezcan sus mandamientos, manténganse unidos firmemente a Él y sírvale de todo corazón y con todo su ser. Mire este pasaje de Josué. Fíjense que no es una creer que estoy en lo correcto, estoy en el camino correcto, sino dice, mire, esfuércense por cumplir lo que el Señor manda hacer. Ustedes quieren ser dignos representantes de Dios, tienen que esforzarse por cumplir. Dice, amen al Señor su Dios, pero condúzcanse de acuerdo a ¿qué? A su voluntad. No es lo que a ustedes se les dé la gana hacer. Ustedes, para decir que ahora son cristianos, tienen que no solamente parecer ser cristianos, tienen que ser cristianos en todo el sentido de la palabra, que es obedecer los mandamientos y hacer la voluntad del Señor. Eso es lo que le decía Josué al pueblo. Dice, obedezcan sus mandamientos y manténganse unidos, pero no unidas de cualquier forma, firmemente. ¿Sí o no? Dice así. ¿Para qué? Para que le sirvan a Él. Esa es la función. No es para que terminen enriqueciendo, haciéndose lo que les dé la gana, o para que la gente diga, ¿cuál es la función del cristiano? Servir. Pide lo que el Señor le dice, manténganse firmemente, ¿para qué? No le dice para que les vaya bien, para que no tengan problemas, simplemente para servir al Señor en lo que Él los ponga a hacer. Y es un pasaje que me parece que va muy, muy propio a lo que Bernabé quiere enseñar acá. Y aquí dice, cada día se hacían más, y como digo, era gente que estaba convencida y que estaba dejando sus hábitos, sus costumbres, su paganismo, por obedecer al Señor. Eso es lo que quiere decir cuando dice que se agregaba más gente a este movimiento que estaba apareciendo en la ciudad de Antioquía. Y dice que ya después de eso se va. ¿Para dónde? Para Tarso. ¿A buscar a quién? A Saulo. Como habíamos dicho, Saulo, después de que salió huyendo de Jerusalén, se fue para su tierra, para donde su familia, para donde su gente, y esos 10 años no se sabe qué pasó con Saulo. Unos dicen que por ahí fundó unas pequeñas iglesias, la obra de él, se puede decir, estaba ahí como apagada. Y Bernabé dice, oiga, el propio para esto, para esta obra que está pasando en Antioquía, y que me puede ayudar, y es una persona experimentada y todo, es Saulo. Entonces, estoy ya más cerca de Tarso, veíamos ahí en el mapa, como que estaba ya más al norte, dice, me voy a buscar a Saulo, y me lo voy a traer para que me ayude en esta obra. Ahí, como digo, también a Saulo era importante esto. Mucha gente se convierte, empieza el primer amor, tiene todos los ánimos de servir al Señor, y de pronto dice, el Señor tiene un gran propósito en mi vida, va a hacer una gran obra conmigo, y de pronto ve que no pasa nada. Y el hombre dice, apaga, se va para allá, y como que pasa desapercibido Saulo. Y Bernabé dice, venga para acá que esto también me sirve, lo voy a animar, y al mismo tiempo se me va a animar, y nos vamos a animar juntos, y vamos a hacer una obra aquí y se va por Saulo. Otros seguramente 200 kilómetros más, probablemente allá, o 300 o un poco más, y se va a buscar a Saulo. En el versículo 25 nos dice eso. Y es importante en la obra del Señor esos creyentes maduros. La obra del Señor, como hemos visto, no se hace a alguien solo.
Siempre el líder necesita a alguien más que lo anime. Y aquí es la función de unos y otros los hermanos. ¿Para qué son los hermanos? Para animarse unos a otros. Porque hay momentos de que uno se hace preguntas, que se inquieta, que duda, que se desanima, y no hay como la palmadita en el hombro de alguien maduro espiritualmente, que como le decía, cuando le dicen a uno, hombre, eso no es nada, yo ya pasé por ahí, ánimo, o sea, esa palmadita del hombro es fundamental. Buscar personas también fuertes espiritualmente, que se apoyen y se animen entre sí. Él sabe que solo no podía. Y la Biblia lo dice muy claro, es mejor dos que uno, porque si se cae uno, el otro lo levanta. Y el Señor siempre mandaba de dos en dos. Entonces Bernabé está aquí solo y dice, no, yo necesito que me ayude. Y se va a buscar a Saulo. Él mismo lo había apoyado a Saulo, ahora dice, necesito que Saulo me ayude a mí. Y eso es importante. Y ellos que se dedicaron, lo trae ahí, los trae a Antioquía, y dicen que están un año ahí en esta ciudad de Antioquía, ambos trabajando hombro a hombro, con todos los demás anónimos que hay ahí seguramente. Pero ¿qué hace ellos dos? ¿A qué se dedican ahí? A enseñar la palabra. Fíjate que no era tanto a compartir eso, ya básicamente se dedican a edificar, a darle el crecimiento a estos primeros cristianos que hay en esa ciudad. Les empieza, como dice, a dar alimento más sólido. La Biblia nos pone el ejemplo de la alimentación, que a los niños se les da ¿qué? Puro lechecita, compota, algo blandito. Ya a medida que pasan los días, que van conociendo eso, tienen que dar alimento sólido. ¿Para qué? Para que se hagan fuertes. Entonces uno empieza a dar otro tipo de entrenamiento, otro tipo de comida, otro tipo de doctrina. O sea, es una doctrina, pero otro tipo de nivel de doctrina. Entonces, las preguntas difíciles y todo, bueno, empieza estos dos ya a responderles, entre Pablo y Bernabé, y es la forma de edificar la iglesia. Es un proceso. ¿Sí? Entonces, el primero es un evangelio elemental, simple, lo que los primeros gente les comparte, pero ya Pablo y Bernabé dicen, ahora sí vamos a enseñarle cosas más profundas que hemos aprendido en estos 10 años. Como digo, Saulo seguramente se fue esos 10 años a prepararse, a leer la palabra por todo lado, a oír testimonios, y ya llega un Saulo que viene a enseñar la palabra. Ya no era solamente el testimonio, la experiencia, sino que él viene a enseñar lo que el Señor estaba hablando. Y es algo que vemos que cambia. Y dice al final, en el versículo 26, creo que es la primera vez en esta ciudad de Antioquía donde a estas personas que antes les decían del camino, les decían los discípulos, o decían, empiezan a llamarle cristianos. Dice la palabra que se les llama cristianos. ¿Saben cuántas veces se nombra la palabra cristianos en el Nuevo Testamento? 3. 3 veces nomás. Aquí todos decimos que somos cristianos, pero en la Biblia solamente se menciona 3 veces la palabra cristianos. Esta es la primera vez que se menciona la palabra cristianos en toda la Biblia. Dice que en la ciudad de Antioquía, a la gente de estos grupos que se reunían en las catacumbas o en las sinagogas, que la gente consideraba que era una secta, como digo en ese momento, de los judíos, y empieza a ver que ya no solamente son judíos, sino que de otras nacionalidades, de otras regiones. Entonces ya no les pueden decir judíos, porque antes decía esos judíos que hablan del Mesías, ¿cierto? Ahora son mucha gente. ¿Ya? Entonces, ¿ahora cómo los llamamos? Entonces le dicen, vamos a llamarlos cristianos, que es la composición de 2 palabras. No es la palabra, lógicamente esto no está en griego, pero es la traducción. Iano, la terminación iano, es pertenece a. ¿Sí? Y Cristo era el Cristo, o el Mesías, o el ungido. Entonces a Jesús se le conocía en el momento como Cristo, que era el Mesías esperado. Ellos hablaban de que el Mesías que habían estado esperando ya había llegado, y era el ungido del Señor, era el enviado del Señor, ¿cierto? Así lo conocían ellos. Entonces ya cuando los ven, que todos hablan del mismo Cristo, los griegos son los que le ponen la terminación iano. Allá en esa época, si eran del César, le decían cesarianos.
Si eran de Herodes, le decían herodianos. O sea, eran como los soldados de ese comandante en jefe. ¿Sí? Entonces uno ve la palabra, la terminación llano, y pertenece a tal personas. En este momento le pertenecen a Cristo. Algunos consideran que era una forma como burlesca, pero aparentemente no es tan así. Era una forma que simplemente decían, estos hablan de Cristo, reconocen que pertenecen, que son de Cristo, que trabajan para Cristo, que hacen todo por Cristo. Entonces, pues, son cristianos. Solamente lo vemos que lo menciona ahí. Después Pablo ante Agripa le dice, por poco me convences para ser cristiano. Fue la única vez que también menciona eso. Y ahorita más adelante vemos la tercera lugar donde lo menciona. Entonces, cristiano, como digo, es un término que cada vez lo vemos así como más. En la actualidad se ha dañado el término. Ahora todo el mundo dice, soy cristiano. ¿Sí? Los católicos ahora, que antes no se llamaban cristianos, ahora dicen, nosotros a mí somos cristianos. ¿Sí? Ahora todo el mundo está queriendo apropiarse del término cristiano. Los políticos, uno dice, soy cristiano. Y estos días que estamos en esa actualidad, ahora aparece un poco de gente cristiana. ¿Por qué? Por los votos de los cristianos, porque son muchos. Entonces ahora a muchos les interesa llamarse cristianos. ¿Pero qué es un cristiano? Que es la pregunta inquietante. ¿De verdad qué es cristiano? Cristiano tiene que ser precisamente que ha pasado por un arrepentimiento al pecado. Porque ¿Cristo a qué vino? A liberarnos del pecado. Entonces uno tiene que estar arrepentido a ese pecado, primero que todo. Si uno sigue pecando como todo el mundo peca, pues no es cristiano. Así de sencillo. No quiere decir que no pequemos, pero uno tiene que dolerle cada vez que peca y estar cada día en la lucha dispuesto a no volver a pecar en eso. Ese es el arrepentimiento. Es el cambio de giro. Si uno vive de una forma y actúa de una forma y piensa de una forma, usted tiene que voltear para el otro lado, que es la palabra metanoia, y decir, voy en sentido contrario a lo que antes hacía. Porque yo iba camino a la muerte, ahora voy camino a la vida. Eso es lo fundamental de entrar a ser cristiano. Por una parte, hay gente que dice, pero bueno, yo decido cambiar la forma de actuar y de pensar, pero porque soy así y yo tengo mucho dominio propio y no quiero seguir y reconozco mi capacidad. Ese no es cristiano tampoco. Sino que reconoce que toda la obra es gracias a Jesucristo, a la gracia de Jesucristo, a la obra de Jesucristo que vino a morir por mí, si no, ¿para qué hubiera muerto Jesucristo? Eso es fundamental. Si solamente fuera por mérito propio, pues qué necesidad había que Jesucristo viniera a la tierra a morir por nosotros. Entonces, el que esté en la disposición de arrepentimiento y tenga su fe en Jesucristo y en su gracia, eso es. Y lo que lo mueve todos los días a portarse mejor y hacer las cosas mejor, que tiene que ser la gracia de Jesucristo, de reconocer que fue el regalo de Dios y que yo lo he aceptado ese regalo y estoy dispuesto a morir por ese regalo. Ese es el cristiano. No porque vaya a una iglesia cristiana, no porque ande con cristianos, no porque sea hijo de cristianos, se es cristiano. ¿Cierto? Solamente porque le ha pedido perdón al Señor, está dispuesto a arrepentirse, está luchando todos los días en su vida para no hacer lo que antes hacía, y solamente por la gracia de Dios, que entró a su Hijo para morir, que resucitó y que ahora tenemos esperanza. Y es lo que la gente tenía que mostrar en ese momento para que la gente le dijera, oiga, estos son cristianos, estos no son los mismos de antes, estos no se comportan ni hablan como antes, ni piensan ni nada como antes. Había una obra transformadora en ellos. Y hablan todo el tiempo de Jesucristo y viven agradecidos con Jesucristo. Y ven las cosas diferentes. Entonces decía, oye, estos sí son cristianos. Dice, 1 de Pedro 4:16. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Jesucristo. A mí me parece fundamental este pasaje. Porque dice, si alguien sufre, o sea, ¿los cristianos sufren? Pues claro.
Y es el mensaje que está ahí, dice, mire, si usted sufre en este momento, está pasando por sufrimiento, tiene que seguir estando firme en él. Y tenemos entre los hermanos apoyarnos unos a otros, animarnos a otros, para que el que esté al lado nuestro, que está en sufrimiento, no desfallezca. Esa es la función de nosotros como cristianos. No le puede uno decir, no, es que nunca va a tener sufrimientos. Y como dice, muchos se avergüenzan cuando están pasando por problemas difíciles porque van a decir, uy, eso la gente va a pensar que estoy en pecado o ya no tengo fe, porque es lo que habitualmente hacen. Muchas iglesias dicen, si usted está en problemas económicos porque debe estar pecando, porque la prosperidad no está en usted y Dios es un Dios de prosperidad y entonces usted tiene que estar pecando. Eso no es lo que dice la palabra. ¿Sí? Y entonces la gente se avergüenza, dice, uy, qué pena yo decir que soy cristiano. ¿Qué van a decir la gente? Y entonces van a pensar, que piensen lo que quiera. Lo que dice la palabra es que no se avergüence de eso. Si le toca morir diciendo que es cristiano, tendrá su recompensa en el cielo. Lo que dice es, alabe a Dios en medio de la dificultad. Su confianza está puesta en Dios. Que si lo deja pasar aquí por lo que sea, por la situación que sea, por enfermedad, por problemas económicos, por persecuciones, por cárcel, no se avergüence, porque su recompensa la tiene Dios en el cielo. Alabe a Dios, le dice, ¿cierto? ¿Sí? ¿Está claro hasta aquí? ¿Cuánta gente, no? Como les decía la vez pasada, con la persona que conocí, que después de predicar, de convertir a mucha gente, lo volvieron a agarrar preso, y él decía, no, yo no sirvo para eso, qué pena, se suicidó. En vez de alabar a Dios, decía, le daba pena que lo volvieran a tener que llevar preso. Y él decía, antes que preso, prefiero muerto. Y de pronto perdió una gran oportunidad de compartir a más gente en la cárcel. Había convertido a muchos en la cárcel. Pero decía, no, si me ven otra vez en la cárcel, van a pensar que yo no era cristiano, y terminó suicidándose. El Señor seguramente tenía otro trabajo que ponerlo a hacer en la cárcel y no lo aceptó. Entonces, ¿qué es el papel nuestro? Animarnos unos a otros. Porque a veces la gente toma malas decisiones porque no tiene quien lo anime. Y quiero hacerle esta pregunta que algún pastor hacía en algún momento. Si te arrestan por ser cristiano, ¿habría suficiente evidencia para declararte culpable? Si hoy hiciéramos una batida aquí, o llegue el próximo presidente, que no sabemos quién pueda ser, como decía ahorita José, si entra uno de pronto aquí va a hacer una inquisición en este país y no nos va a dejar reunirnos. Así se llame cristiano, pero hoy somos diferentes, nos puede llegar a pasar eso. Y decía, todo el que sea cristiano lo voy a arrestar. ¿Tendríamos suficientes características o méritos para que nos declaren culpable? Y es un honor. Ojalá encontraran méritos, pero de pronto nos ve y dice, Freddy, dice que va a ser cristiano. O sea, ¿cuánta gente cuando dice que dice cristiano dice, ese que va a ser cristiano, dice, me tumbó a mí, me robó, tiene otra mujer por allá escondida? O sea, yo lo conozco, no, ¿sí o no? O sea, ¿nosotros sí tendríamos suficiente mérito para que ganarnos el título de culpables? Es lo que cada quien se debe preguntar en su vida. Porque, como digo, la respuesta es una cosa de vida o muerte. No de muerte en esta tierra, sino muerte para la eternidad. Estamos hablando de la eternidad. Si aquí nos consideran culpables y dignos de castigo, más méritos tenemos ante Dios. Porque más garantizado tenemos la vida eterna con Él, la salvación. Entonces, lo que cada quien debe hacerse, de verdad, la gente, si hay un juicio aquí, ¿me declararían culpable por ser cristiano? Eso es lo que debemos luchar todos los días. Y es lo que esta gente estaba dispuesta a hacer. Como digo, estaban en medio ahorita empiezan la época más violenta contra los cristianos. Como digo, estamos en un periodo de paz. Estamos hablando de Antioquía en un periodo de paz, de que nos permiten repartir la palabra. Pero viene Nerón. Vienen a llevar a los cristianos para el circo romano, para la diversión de ellos. Eso es lo que se viene en este momento de la historia de la iglesia. ¿Y las historias han oído que son repetitivas?
¿La historia se repite? ¿Son cíclicas? Entonces, estamos viendo un pueblo de la iglesia que en muchas cosas nos parecemos. ¿Sí o no? Donde hay prosperidad, donde hay libertad, donde hay corrupción, donde hay paganismo por todo lado, donde todo el mundo cree todo. Todo está bien, pero estamos libres y nos podemos reunir y tranquilos y nadie se mete con nosotros o no nos dice mayor cosa. Pero vendrán momentos y está profetizado de que vamos a ser perseguidos. Y ahí es donde se va a saber quién es verdaderamente cristiano. ¿Sí? Entonces, no de extrañarnos que de pronto no gane el candidato que nosotros queremos y se vengan tiempos difíciles, pero estamos en las manos de Dios. Y estamos en la obra de Él y Él lo permite, porque Él dice que toda la autoridad son puestas por Él. Tienen un propósito, ¿cierto? Y de pronto ya no vamos a estar aquí tan tranquilitos y la gente se va a tener que irse para sus casas y ya tendrá que compartirle al vecino. Puede ser. Y dicen, qué bueno. Muy bien, y hemos dicho, las iglesias no son estas cuatro paredes. Las iglesias tienen que estar en movimiento. Porque estas cuatro paredes nos limitan. Entonces uno dice, si viene persecución nos toca movernos y cada quien en sus casas y pues, gloria a Dios. ¿Sí o no? ¿O no están muy convencidos diciendo, mejor el cafecito del hotel? No. Está más rico el cafecito del hotel, pero Dios todo esto no es por casualidad, Dios nos está preparando. Entonces tenemos que aprender la historia de cómo empezó la iglesia y sabemos que eso se va a repetir porque es cíclico la historia. Entonces hay ciudades donde ya han pasado por esto, hay ciudades que están pasando en este momento por esto, hay países que están en este momento siendo perseguidos. Yo decía, ahí mismo en Siria, ¿cuántos cristianos matan todos los días? ¿Ustedes entran a noticieros cristianos? Siria, donde empezó la iglesia. En este momento caen bombas y persecución por todo lado y la gente las fusilan por ser cristiana. Ahí en esa ciudad pasó eso. Y ahí empezó el cristianismo para los gentiles. Y uno dice, ¿qué pasó? Estados Unidos también, país donde el cristianismo fue la base fundamental de su constitución, de sus presidentes, el temor a Dios, y ahora... Entonces, fíjese cómo va cambiando la historia. Las universidades donde se prohíbe leer la Biblia, los colegios está prohibido leer la Biblia, o sea, donde le va mejor a un homosexual que a un cristiano, o sea, tiene más derechos. Y aquí imitamos todo y todos tenemos que estar preparados para eso. Vendrán épocas seguramente de mayor persecución cada día. Pero gracias a Dios estamos en las manos de Él. Y si nuestra confianza, como lo decía Pablo, estén firmes, no desmayen. Bernabé decía lo mismo, no desmayen, no se angustien, o sea, anímense. Porque quizá saber quién es verdadero cristiano. Entonces, hoy estamos eligiendo candidatos, estamos eligiendo gobernantes, y uno dice, tengo que hacer lo que me corresponde hacer, que es participar, gracias a Dios por la libertad. ¿Quién qué? Que el Señor haga su obra y ponga el que Él quiera. ¿Sí? Y el que ponga, vamos a estar pegados a Él. Mejor o peor, pero vamos a estar pegados a Él. Y si estamos pegados a Él, todo va a ser bueno. Y debemos alabar al Señor en medio de las dificultades. Y ahí se sabrá quién es verdaderamente cristiano, quién confía en el Señor. Eso es lo importante que nos deja el día de hoy esta lección. Ojalá todos seamos declarados culpables de ser cristianos en medio de una persecución. Nadie estamos diciendo que vamos a tener épocas de paz, de tranquilidad, de gozo, de prosperidad. Eso no es lo que el Señor ofrece. Eso va a ser para el reino de Él cuando estemos con su presencia. Mientras tanto aquí, lo único que estamos es para servirle al Señor, para que la gente en medio de las dificultades esté firme y tenga la paz de Él. Eso es lo de nuestro papel. Compartir a la gente, como lo hicieron estos anónimos, compartir el Evangelio, contarle que el Señor murió por ellos, que cambien su forma de pensar, que no sigan angustiados, ¿cierto? No sigan preocupados, porque tengo una esperanza en el Señor. Amén. Que murió y dio la vida por nosotros, entonces, ¿qué más podemos pedir? Todo lo que tengamos, lo que recibamos por la gracia de Él. Es lo que nos muestra este pasaje de los primeros cristianos gentiles en Antioquía. No importa el imperio que haya, no importa el gobierno que esté,
No importa los planes que tengan, estamos en sus manos. Y la obra del Señor continúa y ha continuado por los siglos hasta nuestros días. Eso es una evidencia muy clara de que el Señor su obra la continúa y la mantiene. ¿Sí? Estamos hablando de 2000 años atrás. Entonces estamos hablando del año 40 y pico después de Cristo. Estamos hablando ya cerca de 2000 años. Y cada día hay más cristianos. Aquí hablábamos de pronto unos miles, pero rápidamente vamos a ver 300.000 cristianos allá, y así se ha extendido por toda la humanidad, millones y millones de cristianos cada día. Entonces dice, vale la pena creer, vale la pena estar convertido.